Cordial saludo, mi nombre es Miladis Acosta Osorno, soy estudiante de quinto semestre de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de unos temas bastante claves como lo son el postulado de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea, líneas de tiempo de hitos importantes en la legislación documental nacional e internacional, concepto de Estado, pirámide de Kesslem, gobierno abierto, transformación digital y políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Estos conceptos son muy importantes para entender cómo se regulan y se estructuran las organizaciones modernas y su información. El objetivo de este video es proporcionar una visión clara sobre cada uno de estos temas, ayudando a entender la relevancia y el contexto actual. Vamos a empezar con los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. El de los postulados de Noam Chomsky hay varias implicaciones importantes para la problemática documental y podemos mencionar algunas. Podemos empezar con la manipulación mediática. Chomsky siempre ha criticado cómo los medios de comunicación pueden distorsionar la información. El hecho de que los medios de comunicación manipulen la información hace que esto sea un desafío más grande para los documentalistas, ya que deben buscar la forma de encontrar información veraz. Estructura de poder. Sus análisis sobre la estructura de poder oculta detrás de los eventos históricos sugieren que los documentalistas deben ir más allá de las narrativas oficiales. Lingüística y comunicación. Su teoría lingüística resalta la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad, lo cual es relevante al analizar testimonios y discursos en documentales. Crítica al consenso manufacturado. Chomsky argumenta que se crea un falso consenso en la sociedad. Los documentalistas deben estar atentos a esto y al abordar temas controversiales. Por último, mencionaremos el activismo y cambio social. Su postura sobre el rol de los intelectuales en la sociedad plantea preguntas sobre la objetividad y el compromiso social de las personas. Ahora vamos a hablar de la línea de tiempo de los hitos importantes en la legislación documental. Vamos a iniciar mencionando que en 1789 se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece el derecho al acceso a la información pública. En 1966, Freedom of Information, primera ley moderna de acceso a la información gubernamental. En 1970, Ley de Protección de Datos de Hayes, Alemania, primera ley de protección de datos personales del mundo. En 1981, Convenio 108 del Consejo de Europa, primer instrumento internacional vinculante sobre la protección de datos personales. En 1995, Directiva de Protección de Datos de la UE establece un marco común para la protección de datos en Europa. En el año 2000, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho a la protección de datos personales. En el 2016, Reglamento General de Protección de Datos de la UE moderniza y unifica la normativa de protección de datos en Europa. En el 2018, la Ley de Protección de Datos Personales de California, importante ley estatal de privacidad en Estados Unidos. Ahora hablaremos de conceptos de estados, cuáles son sus elementos, sus características, fines, nivel y estructura. El Estado es una entidad política importante, con elementos como el territorio, la población, el gobierno. Su estructura jerárquica y los fines que se persigue como el bienestar social serán desglosados para entender mejor su fundamento. El concepto de Estado es fundamental en la ciencia política y en el derecho. Vamos a mencionar algunos. En elementos de Estado podemos mencionar a la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. En sus características, personalidad jurídica, monopolio legítimo de la fuerza,
permanencia institucional, ordenamiento jurídico propio. Fines de Estado podemos mencionar garantizar la seguridad, promover el bienestar general, administrar justicia, proteger los derechos fundamentales. En nivel de Estado podemos mencionar nacional o federal, regional o estatal, local o municipio. Y en su estructura básica, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora hablaremos de la pirámide Kelsen, estructura jerárquica y clasificación de normas. La pirámide de Kelsen, también conocida como jerarquía normativa, es un concepto fundamental en el derecho que describe la estructura jerárquica del sistema jurídico. Fue desarrollada por el jurista austriaco Hans Kelsen y aquí vamos a mencionar una descripción de su estructura, la clasificación de normas de mayor a menor jerarquía. Empezamos con la Constitución, que es la suprema del ordenamiento jurídico. Establece los principios fundamentales del Estado y los derechos básicos de los ciudadanos. Podemos hablar también de los tratados internacionales, los cuales son los acuerdos entre naciones que una vez rectificados se integran en el ordenamiento jurídico interno. Hablemos ahora de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas regulan aspectos fundamentales en el Estado y requieren mayoría absoluta para su aprobación. En cambio, las leyes ordinarias son normas y aspectos más específicos que requieren mayoría simple de decretos, leyes y derechos legislativos. Vamos a definir decretos o leyes y decretos legislativos. Los decretos o leyes son normas con rango de ley emitidas por el gobierno en caso de una necesidad urgente. Los decretos legislativos son normas con rangos de ley estimadas por el gobierno por delegación del Parlamento. Hablemos de reglamentos. Son normas de carácter general emanadas en el Poder Ejecutivo. Desarrollan y aplican leyes, órdenes ministeriales, disposiciones y resoluciones en los distintos ministerios, normas regionales y locales, también estatutos de autonomía, leyes automáticas y ordenanzas municipales, normas jurídicas individualizadas, sentencias judiciales, contratos, testamentos, etc. Estas estructuras jerárquicas aseguran que las normas de rango inferior no contradigan a las de rango superior, manteniendo la coherencia en el sistema jurídico. Ahora vamos a hablar de gobierno abierto, su concepto, estructura y marco normativo. Para abordar este tema del gobierno abierto, analizaremos sus conceptos, estructura y su marco normativo. El concepto de gobierno abierto es el modelo de gestión pública que busca mejorar la transparencia, participación ciudadana y colaboración entre gobierno y sociedad. Sus principales objetivos son aumentar la transparencia de la gestión pública, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, promover la colaboración entre diferentes actores sociales, aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia gubernamental y generar valor público a través de la innovación. Estructura de gobierno abierto. La estructura de gobierno abierto se basa en 3 pilares fundamentales. Transparencia, que es el acceso a la información pública, datos abiertos, rendición de cuentas. También tenemos la participación ciudadana, que vendría siendo las consultas políticas, presupuestos participativos, iniciativas ciudadanas. Está también la colaboración, que entre instituciones gubernamentales, entre gobiernos del sector privado y el gobierno de la sociedad civil. Estos 3 hacen parte de la estructura del gobierno abierta. Hablemos del marco normativo. El marco normativo del gobierno abierto varía según cada país,
pero generalmente incluye leyes de transparencia y acceso a la información pública, leyes de participación ciudadana, leyes de protección de datos personales, normativas sobre datos abiertos, acuerdos internacionales. Es importante destacar que en el marco normativo del gobierno abierto, esta constante evolución adaptándose a los avances tecnológicos y a las demandas sociales. Hablaremos ahora de la transformación digital, sus conceptos, estructura y marco normativo. La transformación digital es un concepto amplio y complejo. Permítame ofrecerle una explicación concisa sobre sus principales aspectos. Hablemos de su concepto. La transformación digital se refiere al proceso de integrar tecnologías digitales en todas las áreas de la organización, cambiando fundamentalmente cómo opera y entrega valor a sus clientes. Va más allá de simplemente digitalizar procesos existentes, implica la reinventación completa de modelos de negocios y estructura organizacional. Hablemos de su estructura. La transformación digital suele abarcar varias dimensiones, tales como tecnología, datos, procesos, cultura organizacional y experiencia del cliente. En tecnología hablamos de la adopción de nuevas herramientas y plataformas digitales. Cuando mencionamos datos, hablamos del uso del análisis de datos para tomar decisiones que sean informadas. En procesos hablamos del diseño de flujo de trabajo para mayor eficiencia. En cultura organizacional hablamos del fomento de una mentalidad ágil y orientada a la innovación. En experiencia del cliente hablamos de la mejora de las interacciones con los clientes a través de los canales digitales. Hablemos del marco normativo. El marco normativo para la transformación digital varía según el país y el sector y por lo general abarca protección de datos y privacidad, ciberseguridad, comercio electrónico, firma digital, documentos electrónicos, propiedad intelectual del entorno digital. Por último, hablaremos de las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Las políticas públicas relacionadas con la gestión documental son un tema muy importante para la administración pública y la preservación del patrimonio documental. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes. La normativa legal es la ley y reglamentos que regulan la creación del mantenimiento del acceso de documentos públicos. La digitalización. Son políticas para convertir documentos físicos y formatos digitales, facilitando su almacenamiento y acceso. La preservación es la estrategia para conservar documentos a largo plazo, tanto en formato físico como en formato digital. Acceso a la información. Son las políticas que se organizan el derecho de los ciudadanos a acceder a documentos públicos. Seguridad de la información. Son medidas para proteger documentos sensibles o confidenciales. Estandarización. Son normas para la creación y gestión uniforme de documentos en todas las instituciones públicas. Capacitación. Son programas para formar al personal en buenas prácticas de gestión documental. Tecnología. Es la implementación del sistema de gestión documental electrónica. Transparencia. Es la política que promueve la publicación proactiva de los documentos de interés público. Y por último, tenemos la evaluación de selección, que son criterios para determinar qué documentos deben conservarse a largo plazo y cuáles pueden eliminarse. Por último, tenemos la evaluación y selección, los cuales son criterios para determinar qué documentos se deben conservar a largo plazo y cuáles pueden eliminarse. Bueno, para concluir, podemos decir que hemos explorado temas que son muy importantes para entender el entorno legal y digital actual. Desde los postulados de Chomsky hasta la transformación digital. Cada uno de estos conceptos adopta una visión integral de cómo se maneja la información en el mundo moderno.
Bueno, espero que esta información les haya sido útil. Muchas gracias por acompañarme y no duden en dejar sus comentarios o preguntas. Hasta la próxima.